invitada con nosotros, Mercedes Malavé. Mercedes Malavé es periodista, es dirigente político. Yo digo que es una intelectual venezolana que tiene una pluma fina, tiene un cerebro bien plantado. Y bueno, vamos a darle la bienvenida. Mercedes, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Un saludo a ti, a toda tu audiencia, al pueblo del Zulia, un placer tenerte acá. Vi que te inscribiste, que estás inscrita para participar, no sé si Asamblea Nacional, pero vamos a hablar un poco antes de entrar en ese detalle. Hablemos del proceso, el proceso electoral en líneas generales. Ayer el señor Sejías publicó su encuesta. Él da sus opiniones en base a la encuesta y yo quisiera saber cómo observa objetivamente este proceso electoral que se va a dar en Venezuela el 25 de mayo. Bueno, hace un par de semanas, 3 semanas, lanzamos la red Decide, Defensa Ciudadana de la Democracia, luego de varias reuniones donde dimos debates largos acerca de qué hacer este año, qué hacer frente a 3 procesos electorales que se avecinan: Asamblea Nacional, reforma constitucional, elecciones de alcaldes. La de Asamblea Nacional va unida a elecciones de gobernadores. Y nuestra conclusión, Juan Carlos, fue que ya hemos probado la abstención no sirve para nada, la abstención desmoviliza, frustra a las personas. Teníamos que participar. Pero participar no en un proceso electoral simplemente por participar, sino por ser defensores de la democracia, ¿no? Es la democracia, es la lucha por la democracia lo que le da sentido a todo lo que hacemos, ¿no? Es el fin último. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, con las armas de la democracia, con las armas de la ciudadanía, con las armas de la civilidad, ¿no? Porque somos civiles, somos ciudadanos, como dices tú, algunos intelectuales, otros profesionales, otros políticos, otros de la sociedad civil, en fin. Pero esta lucha es para todos, para los militares, o sea, para todo el país. Bueno, y en medio de esta red, pues ya se como conforme el proceso electoral, muy golpeado. Se me congela Mercedes. Gracias a última hora pudimos postular. Póngala. Ajá. Pudiste postular, a última hora se pudo postular, nos estás diciendo. ¿Tenemos algún problema con Mercedes Malavé? No sé por qué siempre con Mercedes el internet se nos pone tan complejo. ¿Estás allí, Mercedes? ¿Me escucha? Adelante, vamos a reintentar, porque es el internet de aquel lado. A ver. No, que finalmente quiero felicitar a las personas tantos hombres y mujeres que durante estos días no han dormido, Juan Carlos, porque ha sido un proceso sumamente accidentado, con muchísimas trabas. Pudieron postular, ¿no? Y pudimos cumplir con los requisitos formales. Ahora toca lo que yo llamo la misión más difícil, ¿no? Convencer al ciudadano de que la vía es la participación de muchas maneras, pero ahorita nos toca impulsar la vía electoral. Yo como mirandina tengo la suerte, y tú en el Zulia también, de tener un candidato que es un emblema de la lucha democrática en el país, un emblema de la resistencia democrática, como Juan Requesens, a la gobernación de Miranda, y lo vamos a impulsar todos desde nuestros circuitos, desde nuestras zonas de trabajo, para que Juan sea gobernador del estado Miranda. Con él pues se resuelvan tantos problemas en este estado, sobre todo la falta de representación de una persona que de verdad apuesta al cambio democrático en Venezuela, ¿no? Ahora, Mercedes, fíjate tú, yo tengo mucha audiencia que se inclina por la propuesta de María Corina Machado de la abstención. Los tienes cara a cara en este momento. Yo quisiera que tú le dieras tus argumentos. ¿Cuáles son los argumentos que Mercedes tiene para decirle a la gente que quedarse en la casa no tiene ningún sentido? Bueno, ellos mismos recuerdan lo que pasó aquí en el 2005, cuando le dejamos la Asamblea Nacional completamente al chavismo, cómo cambiaron circuitos, eligieron a todo el poder público, y después nos costó mucho, 10 años más, para retomar la vía de la participación y ganar los 2/3 de la Asamblea Nacional. No podemos dejar el campo vacío, ¿no? Tenemos que estar allí, tenemos que participar, no tenemos garantías, no tenemos seguridad.
Lo que sí podemos estar seguros es que abstenernos, pues ya sabemos el resultado, ya está cantado el resultado de lo que va a pasar en este país si nos abstenemos. En cambio, la participación siempre es notoria, Juan Carlos, siempre se nota cuando el pueblo de Venezuela sale masivamente a participar. Eso es inocultable, no solamente ante los ojos del gobierno, ante el mundo. Como decía la compañera Lustay Franco en otro debate hace una semana, decía, el mundo no fuera el mundo sin ese montón de votos y de actas. O sea, al final siempre se sabe lo que pasa en este país y queremos seguir manifestándonos por la única vía civilizada, pacífica, constitucional, democrática, que es la vía del voto. Además, yo digo una cosa. Yo vivo en Venezuela. Voy a todos los medios donde me invitan a dar mi opinión, a dar declaraciones, siempre en el marco del respeto, del reconocimiento y de la educación, ¿no? Porque eso es importantísimo, como política, porque eso es lo que soy. Pago impuestos, tengo cédula de identidad, voy a las oficinas públicas a reclamar o a solicitar lo que sea. ¿Por qué no puedo ir al Parlamento? ¿Por qué no puedo ir al Parlamento Nacional? ¿Por qué no puedo hablar desde el Parlamento Nacional? ¿Cuál es el problema? Si yo vivo aquí, si yo estoy sometida a las instituciones de aquí, si yo voy a los programas de televisión y de radio donde me invitan aquí, ¿por qué no puedo hablar en el Parlamento Nacional? ¿Por qué no puedo hacer el intento por llegar al Parlamento? Es lo que me toca hacer, es lo que es mi derecho intentar llegar allí. Entonces no entiendo, que entiendo que la gente que quiera pues no participe, pero también entiendo que muchos piensan como yo y dicen, bueno, mientras estemos aquí tenemos que hacer todo lo posible por hacernos notar, por hacernos sentir en el país, ¿no? Mira, aquí dice Venezuela Libre, María Corina es la guía. Lo del 2025 no habían poderes públicos secuestrados como ahora. Bueno, dice otras cosas que no tienen mucho sentido que te las lea, pero en todo caso, estos dos temas, la posición de María Corina y las diferencias de esta elección con respecto a la elección del 2015 o del 2005. Bueno, la diferencia es que efectivamente tenemos las garantías más comprometidas en Venezuela, en general, todas las garantías democráticas. Cualquier artículo de la Constitución, Juan Carlos, que tú leas en este momento al azar, estamos en deuda con ese artículo. Por supuesto, el más importante, el artículo 5, la soberanía reside en el pueblo de Venezuela, el artículo 6, el gobierno de Venezuela y de las entidades políticas que lo conforman es y será siempre democrático, participativo, electivo, responsable, de mandatos revocables, todo. Ahora, ¿cómo luchamos? ¿Cómo peleamos esa constitución? ¿Cómo la defendemos? ¿Cómo defendemos el municipio, célula fundamental de nuestro orden territorial, de nuestro orden político-administrativo? Viene una reforma constitucional, lo que se oye dentro del misterio es que van a reformar el Estado y que van a quizás a eliminar la figura del municipio. ¿Cómo defendemos el municipio? Yo que soy candidata por un circuito tan importante como es el circuito Baruta, Chacao de Latillo, donde la municipalidad es prácticamente la identidad del ciudadano. ¿Cómo defendemos ese municipio? ¿Cómo defiendes el municipio de Maracaibo si no es? ¿Y cómo fomentas un proceso de municipalización, de mayor profundización en la descentralización si no es llevando esas propuestas a la Asamblea Nacional? Porque el problema de la abstención y de que ya María Corina habló es que no tienen ningún plan, no proponen ningún plan. Además, yo tengo que ser muy honesta con todos, y tú me conoces de hace mucho tiempo, de muchas entrevistas. Yo sigo a la vía electoral, yo sigo a la vía de la participación, yo apuesto a un cambio político en Venezuela, pero yo nunca he sido partidaria de la tesis de llamar a las invasiones, a las sanciones, al bloqueo económico, a la asfixia, a la implosión social. Nunca he apoyado esas tesis. No estoy de acuerdo con ellas, ni desde el punto de vista pragmático, porque no funcionan y sé que no funcionan, y tampoco desde el punto de vista ético. No le haría eso al país, no le haría eso al Estado venezolano, nunca. Hace casi un siglo, bueno, un poco menos de un siglo, un gran político italiano, Alcide De Gasperi, salió al mundo a pedir que le levantaran las sanciones a Italia, con un argumento muy sencillo, señores, los italianos no son fascistas, los italianos no están de acuerdo con el fascismo. Pues lo mismo podemos decir de los venezolanos no deben ser castigados con sanciones porque los venezolanos en este momento son demócratas, quieren un cambio democrático en el país, por lo tanto no pueden ser sancionados ni castigados, y es el pueblo de Venezuela el que sufre las consecuencias de las sanciones, lo hemos dicho 1000 veces.
Y este año viene un año duro por ese recrudecimiento de las sanciones, ya se está notando. Mira, entonces, Mercedes, te escribe por acá la profesora Iris Muchacho, que es profesora universitaria en Caracas, y dice: licenciada Malavé, hasta ahora, desde mi punto de vista, usted reúne las características que debe tener un líder. Usted tiene un proyecto. ¿Cuál es? Y te da las gracias que le digas cuál es tu proyecto. Tan bella. Bueno, mi proyecto es la democracia. Esa es mi gran obsesión en este momento. Mira, Juan Carlos, yo tengo una formación ideológica muy específica, o sea, una formación ideológica doctrinaria súper clara, o sea, yo no he paseado por distintas corrientes, no. Pero en este momento yo he abandonado cualquier sesgo doctrinario, ideológico, por defender el único sistema en el que cabemos todos, de un extremo al otro. Y ese sistema es la democracia, que tiene unas reglas y que tiene como uno de sus principios fundamentales la alternabilidad en el poder. Si no hay alternabilidad en el poder, no hay democracia. Y la alternabilidad, según nuestra Constitución, se da en todos los niveles. Tiene que darse a nivel nacional, tiene que darse a nivel regional, tiene que darse a nivel municipal. Y yo voy a luchar siempre por restituir la democracia en Venezuela, fortalecerla, restablecerla, ampliarla, profundizarla, todo lo que se pueda, todas las acciones que puedan contribuir a que tengamos un país más democrático, porque es que además la historia de Venezuela lo demuestra. Cuando la democracia es sólida y cuando el sistema democrático funciona, a la gente le va mejor. No solo desde el punto de vista de las libertades y los derechos humanos, también desde el punto de vista económico y material. Le va mejor, hay mayor libertad para hacer negocios en Venezuela, hay mayor libertad para exportar nuestro petróleo, hay mayor capacidad de Venezuela de brindar vivienda, educación, salud, empleo, etcétera. Entonces, ese es mi proyecto es la democracia con las armas de la democracia. ¿Cómo lo estoy ejerciendo ahorita? Bueno, lo estoy ejerciendo desde un lugar muy concreto que es el municipio de Baruta y voy a ser candidata por ese circuito, candidata nominal porque me interesa seguir luchando por construir la democracia de abajo hacia arriba. ¿Y cuál va a ser el proyecto? Defender el municipio, que es la célula fundamental de nuestro Estado de Derecho, de nuestra República, desde 1810. Entonces, bueno, ese es mi proyecto y como yo, muchos compañeros, tú, bueno, todos los compañeros que estamos ahorita, más de 1000 personas inscritas en este proceso electoral, mujeres, muchas mujeres, yo estoy muy contenta de ver una cantidad de mujeres ahora inscritas en este proceso, ¿no? Líderes, lideresas también. Tengo otra pregunta acá, permíteme para revisar cómo está mi tiempo, que me descuidé con esto. Y el tiempo en televisión no, vamos a comerciales, pero al retorno me dicen acá, ya han pasado 9 meses y no publican ningún resultado del 28 de julio y todavía creen que es buena idea participar con el CNE de servilleta. Al retorno, Mercedes Malavé nos da su respuesta. Vamos a un encuentro con nuestros queridos patrocinantes. Ya retornamos con todos ustedes. Nos estamos conversando con Mercedes Malavé. Mercedes, la pregunta un poco que a la gente le preocupa es el tema de las garantías electorales. Y alguien me preguntó también que qué has hecho tú por la defensa de los votos del 28 de julio del 2024. Bueno, garantías electorales en su peor versión. Yo he participado siempre en los procesos electorales del 2017 para acá. El proceso de garantías ha estado cada día deteriorándose más, como todos los derechos en Venezuela, Juan Carlos. O sea, el voto no es una excepción, es en general. O sea, estamos viviendo cada vez peor desde el punto de vista de las garantías de derechos que prevé nuestra Constitución. Nosotros, después del 28 de julio, bueno, exigimos junto con toda Venezuela que se publicaran los resultados. También exigimos que fueran llevadas las actas al Tribunal Supremo de Justicia, cosa que nunca se hizo. Y bueno, y el gobierno, frente a esa confusión que hubo, decidió llevar el proceso electoral a un tema judicial. El Tribunal Supremo terminó dando una decisión sin que se culminara el cronograma previsto en cualquier proceso electoral y como dijo una oyente, una persona de la audiencia, a estas alturas tú te metes en la página del CNE y no están puestos los resultados. Eso es un horror. Ahora, ¿qué hacemos? Nos quedamos de brazos cruzados esperando
que pasen procesos electorales y no participamos. Dejamos otra vez que la Asamblea Nacional vuelva a estar en manos del chavismo completamente como lo estuvo en el 2005. Nos hacemos otra vez para darnos cuenta que el camino es la participación, que no tiene sentido, ya hemos probado, no ha dado ningún resultado. Tenemos que seguir luchando con la única arma que tenemos, que son las de la democracia. Y en concreto, en esta ocasión, pues nos toca apoyar las elecciones. Como ahora, te dije, vivo aquí, participo aquí, o sea, porque ya lo de aquí, ¿por qué no puedo decir esto mismo en la Asamblea Nacional? ¿Por qué no puedo? Claro. Yo te pedí hace un rato que le dijeras a la gente, ¿no? Ahora te digo, ¿qué le respondes tú a dirigentes políticos de ese mundo, digamos, que alguna gente los llama radicales o los duros, que la sarta de insultos no se detiene y además estimulan a sus seguidores a insultar a todo el que piensa distinto a ellos? ¿Cuál es tu opinión sobre esos comentarios que vierten diariamente a través de las redes sociales? Estoy hablando de los dirigentes políticos, no de la población de a pie, porque la población de a pie tiene un corazón, tiene un sentimiento y tiene derecho a tener una rabia, pero un dirigente político que insulta a todo aquel que piense distinto a él, creo que sí piensa bien lo que está diciendo. Bueno, mire, yo les diría a esos dirigentes políticos que además tienen una responsabilidad del país, que esa actitud los delata perfectamente. Primero delata lo que tienen en su corazón, un gran odio, un gran rencor, un gran rechazo a todo el que piense distinto a ellos. Tienen que volver su corazón, un corazón más abierto a los principios y valores del sistema democrático. Y segundo, delata también que no tienen plan, que no tienen agenda, que no tienen nada que meterse a escribir artículos y meterse en las redes y pagar para que insulten, agredan y violen pues las libertades de los demás de hacer lo que ellos quieran. No la violan desde el punto de vista del ejercicio del poder político, pero sí la violan desde el punto de vista del poder mediático adquirido durante este tiempo. Pueden ser perfectamente demanda por difamar, por injuriar, por ofender, por agredir, por mentir. Dicen mentiras inmensas. O sea, me han dicho unas mentiras que uno dice, Dios mío, y sobre todo nosotros. Así que bueno, delata lo que tienen en su corazón, delata su falta de agenda, su falta de plan, su falta de oficio, su falta de organización. Se les están yendo los dirigentes al camino de la participación, porque los que estamos aquí sabemos que es la única vía que tenemos. Se les están yendo de las manos un montón de personas que ahora están dispuestas a seguir luchando por la única vía por la que podemos luchar. Ese es su gran rencor. Bueno, no sé, que aprovechen la Semana Santa para rezar más, para purificarse, para guardar silencio, ¿no? Y dejar de estar ofendiendo, insultando. Por ese camino no se llega a nada. Lo único que se hace es profundizar en el mal que estamos viviendo desde hace tantos años, de convertir la política en un ring de boxeo, convertir la política en un espacio de difamación, de injuria, de descrédito, de acusaciones injustas, de creernos jueces del bien y del mal. O sea, no puede ser. Hay que retornar a las vías civilizadas, diplomáticas, de diálogo, de raciocinio político y entendernos, ¿no? Ahora, alguien dice acá, que es militante del chavismo, que se hace llamar hermano del bien o hermano amor, que tu pensamiento es de la pequeña burguesía, que el pueblo lo que quiere es una democracia popular. Bueno, mira, interesante, porque te llegó una pregunta también de alguien que es afecto al gobierno de Maduro. ¿Es una democracia popular la de Maduro? ¿Y es tu pensamiento el pensamiento de una pequeña burguesa? Bueno, ese compañero, ese compatriota está muy envenenado, no entiende nada. Aquí la burguesía y la élite política se ha transformado y está en el poder, están en el poder. Y de todas maneras yo no creo en esas divisiones propias del comunismo, del marxismo. Yo creo que somos venezolanos, que tenemos igualdad de derechos, igualdad ante la ley, debemos tener todos igualdad de oportunidades y por eso yo me inscribo, digamos, en la lucha por las demandas sociales, reivindicativas, que además garantiza nuestra Constitución. Y bueno, él que abra los ojos, ¿no? Que se desintoxique de tanta ideología que tiene y que vea la realidad. Ahorita es todo un pueblo que estamos sufriendo las penurias de un sistema económico desde
fuera, no permite a ninguno salir adelante, ¿no? Mira, una de las preocupaciones de mi familia ha sido, y así me lo han hecho saber por diferentes vías, una vez que fui invitado a participar como candidato a la Asamblea Nacional, es el temor. La familia de este servidor tiene temor de que esto sea un pie en el helicoide, porque cualquiera que levante la voz en un escenario público con fuerza contra el gobierno, en todo caso, digamos, oponiéndose a las políticas públicas, puede terminar con un pie en el helicoide. ¿Qué piensa Mercedes Malavé? Porque la gente dice, aquí está, ella lo que quiere es un puesto. ¿Ese puesto es dónde? ¿En la Asamblea Nacional o puede ser también un puesto en un calabozo en el helicoide? Sí, pues tenemos ese riesgo, lamentablemente todos los venezolanos, ¿no? Siempre recuerdo a Juan Pablo II que le decía a los polacos que vivían en un régimen de opresión y de terror, le decía, no tengáis miedo, abrid de par en par las puertas del corazón. En realidad, el mayor temor que tenemos que tener, Juan Carlos, es llenarnos de odio y de rencor. Hay una libertad interior que nadie te puede quitar, ni siquiera la privación de libertad física, ¿no? Que es el amor al país, el amor a la nación, el deseo de hacer el bien, el deseo de construir un camino de bien común, el deseo de eso, bueno, en la mano de Dios, construir un futuro mejor para los venezolanos, ¿no? Y hay que actuar con responsabilidad, porque ese es uno de los valores éticos fundamentales de la política, hay que actuar con prudencia, pero hay que actuar, o sea, es que no tenemos otro camino que actuar, ¿no? No podemos dejar que el miedo nos paralice. Tenemos que tener prudencia, pero siempre actuando, ¿no? Te voy a dejar 30 segundos para que hables tú sola con la audiencia, sin mi intermediación. Ya despidiendo esta entrevista, ¿qué le dices a nuestra audiencia? Bueno, tengo presente que estamos viviendo unos días especiales de la Semana Mayor, de la Semana Santa. En los próximos días, pues, visitaremos el Nazareno, reviviremos, pues, acontecimientos muy importantes de la vida de Jesús, como fue la Última Cena, su pasión y muerte en la cruz y finalmente su resurrección, ¿no? Yo les diría que vivamos esos tres acontecimientos con miras a la resurrección. Jesús, después de pasar por un tormento horroroso, demostró que Él era más fuerte que la muerte, ¿no? Y resucitó. Pues que estas fiestas nos llenen de esperanza, de valentía, de optimismo, de confianza, y que, bueno, en esa mano de Dios intentemos construir un país mejor, que nos mueva de verdad el deseo de hacer el bien, ¿no? Que también es el lema de José Gregorio Hernández, próximo santo venezolano, ¿no? Haz el bien. Bueno, pues nosotros nos toca en política. Y que dejemos cualquier diferencia, cualquier rencor, en manos de ese Dios que perdona, ¿no? Y que seamos capaces de encontrarnos todos como venezolanos. Bueno, Mercedes, un placer haber conversado contigo. Te deseo una feliz y una tranquila y sosegada Semana Mayor y que Dios guarde tu ruta, que Dios guarde tu camino. Mercedes Malavé, lo invito a